y estamos sirviendo, y cuando servimos, aunque cuesta, estamos haciendo lo que hizo Jesús, que no vino a ser servido, sino para servir, y al final veis eso, la gente lo nota. La gente le sorprende mucho, dice, todos los jóvenes que están aquí de camareros, dice, esto ya no se ve hoy en día, ¿no? Eso no, digo, efectivamente, y eso comunica también, ver a un equipo de jóvenes pues sirviendo las mesas, y así con su ropita, con su pajarita, con su corbatita, así, genial. Muy bien. Bueno, vamos a terminar hoy la serie de Manual de Supervivencia para el Fin del Mundo. ¿Y qué decir? Mira, estábamos diciendo al principio que hay 2.500 profecías que hablan acerca de la venida de Cristo. Muchas de ellas se han cumplido ya y todavía queda un montón, casi 500 para cumplirse, ¿no? Por lo tanto, hay todavía muchas cosas que tienen que suceder, pero tampoco podemos nosotros entrar ahora en una serie como esta, entrar en todos los detalles ni nada de eso. Lo que sí quisiera que quedase en nuestra mente en este momento, ¿de acuerdo? Luego podemos seguir profundizando. Sé que después de la semana pasada hubo una oportunidad para hablar acerca de quién era aquel ser misterioso que detiene la aparición de ese ser maligno que un día va a aparecer, ¿no? Pues después de esas conversaciones y esas impresiones que siempre podemos extender y tal, queremos que nos quedemos con una cosa, ¿no? Los cristianos pueden ciertamente decir con razón que lo mejor está por venir. Bueno, mucha gente dice eso, lo mejor está por venir, pero es como un mantra, como un buen deseo, que cuando no hay esperanza, pues no se sabe lo que va a venir. A lo mejor no es que una bomba atómica de esta, ¿no? Que están los ánimos tan ahora tan encendidos, ¿no? Y tal, ¿no? Pero los cristianos, independientemente de lo que pase, por la revelación bíblica, por lo que Dios nos ha dicho, y Jesús mismo confirma, ¿no? Ciertamente lo mejor está por venir. Y Él va a cumplir ese anhelo de nuestro corazón de vivir con Él eternamente, de un mundo mejor, de un mundo nuevo, en el que reine la justicia, donde ya no habrá lágrimas, ni dolor, ni pena. Será un mundo tal como Dios quiso al principio que fuera, y yo creo que todavía será mejor que tal como Dios lo hizo al principio, ¿de acuerdo? Así que nos quedamos con ese hecho, que lo mejor para nosotros está por venir. Que pase lo que pase, se pongan como se pongan las cosas en el mundo, Dios tiene control de todas ellas. Y nada de lo que pase, por muy duro que sea, va a desviar, a impedir, a frenar el propósito que Dios tiene para este mundo. ¿De acuerdo? Y ese propósito es la redención del mundo entero, del universo, a través de la obra de su Hijo en la cruz. Así que Dios es soberano, Dios controla todas las cosas, que vienen tiempos buenos, los celebraremos, que vienen tiempos malos, los soportaremos con la convicción y la certeza de que Dios, la historia no va dando ciclos, sino que la historia va desde un principio hasta un final. Y el final es glorioso. Es glorioso para los cristianos, ¿de acuerdo? Así que vamos entonces a terminar hoy la serie diciendo que, entre otras cosas, había dos cosas que estaban pasando en la realidad del Nuevo Testamento, que al mismo tiempo que los apóstoles estaban difundiendo pues la verdad del Evangelio, las enseñanzas del Evangelio, pues había los falsos maestros que ha habido siempre y que la Iglesia tenía también que discernir, que estaban distorsionando y que estaban diciendo, eso Jesús no resucitó, bueno, nosotros no vamos a resucitar. Ciertas cosas que no eran lo que Pablo había enseñado, por lo tanto había falsas doctrinas que había que corregir, ¿de acuerdo? Y otra cuestión también que estaba pasando en el Nuevo Testamento es que la Iglesia marcó una tremenda diferencia a nivel social en varios sentidos, ¿no? Uno de ellos era la generosidad. La generosidad es algo que surge en el Evangelio, en el corazón de Dios y en la persona de Jesús para con nosotros, que siendo rico fue generoso, abandonó todo para bendecirnos a nosotros, ¿entendéis? Entonces la Iglesia asumió inmediatamente los valores de Jesús. Y la Iglesia fue generosa, fue hospitalaria, abría su casa para recibir a todo aquel que necesitaba hospedaje, etcétera, etcétera. Pero también ahí se introducen ciertos abusos, ciertas cuestiones que no eran tal como tendrían que ser. Por lo tanto, el apóstol Pablo está corrigiendo en esta primera y segunda de Tesalonicenses algunas de esas cuestiones que también se estaban dando en el siglo I. Vamos, por lo tanto, ya al último capítulo, al capítulo 3 de segunda Tesalonicenses, versículo 1 hasta el 18, y ya terminamos la serie y tenemos ya el domingo que viene, si Dios quiere, tenemos ya Domingo de Ramos. Es tremendo cómo va el año, ¿eh? Cómo va el año. Para los jóvenes pasa la vida muy, muy lentamente. Yo me acuerdo cuando tenía 18 años que yo quería ir a la mili, que quería ir a la mili, que quería ir a la mili, y no llegaba el tiempo, y ahora ojalá
pudiese ir a la mili, ¿no? Ojalá tuviera ahora 18 años para poder, aunque igual vamos a terminar yendo otra vez a la mili por las cosas que estamos escuchando, ¿no? Así que, muy bien, vamos entonces a leer este pasaje y dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, y el Señor sea con todos vosotros. Y la salutación, la firma, la despedida es de mi propia mano, de Pablo, que es signo en toda carta mía, así escribo. Decíamos esto porque había cartas que estaban circulando que llevaban una firma falsa de Pablo. Se hacían pasar por escritos de Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien. Bueno, pues vemos claramente que aquí hay dos cuestiones diferenciadas. Hay una que trata ya, una vez que Pablo ha estado hablando de la segunda venida de Cristo, de la certeza, de la esperanza que tienen los cristianos. Podríamos decir, pues algunos consejos finales, y tiene que ver aquí con la oración, con pedir oración por lo que Pablo está haciendo, por la predicación del Evangelio. Y la segunda parte tiene que ver con resolver un problema que, como decía, estaba surgiendo, un problema de abuso que estaba surgiendo en el cristianismo, dado que la Iglesia y los cristianos eran sumamente generosos, ¿de acuerdo? Y entonces vemos ahí cómo remediar ese problema también que se estaba dando en el siglo I. En primer lugar, vamos a la primera parte, que es una exhortación y petición de oración, y entonces dice: orad por nosotros. Orad por nosotros para que la palabra del Señor sea glorificada. ¿Tendría el apóstol Pablo el llamado, la certeza del llamado de parte de Dios para hacer lo que estaba haciendo? La que sí la tenía, ¿no? Se había recibido un llamado directo de Dios para hacer lo que estaba haciendo, pero aún Pablo expresa su necesidad que tiene de la oración. Y entonces está pidiendo a esta iglesia con la que tiene tanta confianza que oren por ello. Está hablando del equipo misionero que era Pablo, Silvano y Timoteo. Así que pide que se ore por lo que ellos están haciendo por el equipo misionero. Así que es bueno y hacemos bien cuando pedimos oración. Y esto es algo también que nos sorprende cuando vamos a la iglesia por primera vez, ¿no? Que la gente nos pregunta: oye, ¿puedo orar por ti? Y casi como nos resulta un poco extraño, porque dice: bueno, a mí nadie me ha dicho, en mi vida me ha pedido eso, ¿no? Hay una bueno, es una concepción por parte del cristiano de que Dios está ahí, que Dios vive, que Dios puede salir a nuestro socorro y que la oración es un remedio. Por lo tanto, hacemos bien cuando nosotros pedimos oración por nosotros, cuando estamos pasando, en este caso Pablo lo va a decir ahora, ¿no? Por una cuestión misionera, pero también podemos estar enfermos, podemos estar pasando por una situación difícil o lo que sea, y es bueno que, oye, puedes orar por mí, y también es bueno orar por otro, estar orando por el ministerio, por el trabajo, por las responsabilidades, por los ministerios de Parque Este, en fin, por otros. Es correcto, es bíblico, es bueno cuando lo hacéis. Y la petición del apóstol Pablo en cuanto a la oración que pide es que la palabra del Señor se difunda, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Sabéis cuáles son las patas? Ahora nos imaginamos una Biblia con patas, ¿no? Y la Biblia por ahí corriendo, pero ¿sabéis cuáles son las patas de la Biblia? Los cristianos.
¿De acuerdo? Nosotros somos las patas de la Biblia. Es interesante que Pablo está convencido. Mira, Pablo era una persona extraordinaria. Cuando uno analiza a Pablo, dice uno, este hombre era súper inteligente, súper entregado, súper líder en todos los sentidos. Un personaje que cuando estemos en el cielo queremos decir, a ver, ¿dónde está Pablo? ¿No? Queremos darle un abrazo y agradecerle pues, su ejemplo, su vida y también los escritos que nos ha dirigido porque nos ayudó a entender muchas cosas, ¿no? Pero él está convencido. De hecho, cuando él llegó a Atenas, se dio cuenta, Atenas era el sumo de la ciencia, de la sabiduría y del conocimiento. A partir de ahí dice, me he propuesto no predicar otra cosa que a Cristo crucificado. O sea, había hecho un intento ahí en Atenas utilizaba poetas griegos, estaba utilizando pero se dio cuenta que dice, mira, que no me quiero distraer, que lo que tiene poder realmente para cambiar la vida de las personas es la palabra de Dios. Así que eso es lo que tiene que hacer la Iglesia, predicar la palabra de Dios, no estar en otras cosas, en otras historias, sino que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Lo que está diciendo él es que aunque hay impedimento, que aunque hay dificultad, que aunque hay persecución, que eso no impida que la palabra se siga predicando y se siga difundiendo. Y él es un ejemplo de eso, porque podríamos decir, oye, ante la dificultad y tal, pues me callo, ante que la gente que no quiere creer, pues no digo nada, porque ya sé lo que me van a decir. Pero dice, sea cual sea la circunstancia en la que esté la Iglesia, que no permitamos que la palabra se quede sentada, sino que la palabra corra, ¿no? Y pueda llegar y avanzar, ¿no? Y cumplir su propósito, que es que sea glorificada. Yo pensaba, bueno, ¿cuándo la palabra es glorificada? La palabra es glorificada cuando cumple el propósito para la que ha sido enviada, ¿no? Y cuando produce la transformación, el cambio, la conversión de las personas que escuchan esa palabra. Así que cuando la palabra corre, llega a los oídos de la gente que no la ha escuchado. Cuando la gente cree esa palabra que ha recibido, esa palabra es aceptada, ¿no? Y en un sentido es glorificada, porque ha cumplido su cometido y su propósito, ¿de acuerdo? Así que hay aquí un reto y una pregunta que podemos hacernos nosotros. ¿De qué manera, en mi contexto y en mi realidad, yo puedo hacer que la palabra no esté presa y que la palabra corra, ¿no? Y que la palabra corra. La verdad es que vivimos tiempos pensando también en esto, digo, tiempos excepcionales con el tema de Internet, de las redes sociales, ¿de acuerdo? Hay una herramienta extraordinaria para poder llegar con textos bíblicos. A veces hay cosas que dice uno, no deberíamos poner ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que son herramientas, ¿no?, para que la palabra pueda llegar donde de otra manera no puede llegar. Pero el tema es nosotros. ¿De qué manera en el contexto donde estamos? Podemos pedir al Señor, Señor, ayúdame a que en mi contexto, porque yo no puedo estar en la realidad del otro, en el trabajo del otro, en el vecindario del otro, en las amistades del otro, ¿no? Pero ayúdame que en mí la palabra no esté ahí retenida, sino que de alguna manera salga y pueda avanzar y pueda crecer y pueda producir el fruto que pretende realizar, ¿de acuerdo? Así que está pidiendo por eso, para que la palabra del Señor se siga difundiendo, aunque las circunstancias de Pablo eran para frenar esa difusión de la palabra, porque continuamente, como decíamos, está sufriendo la persecución. En segundo lugar, está orando para protección de los mensajeros, de los que van a llevar esa palabra, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Estábamos diciendo a lo largo de la serie que realmente hay una verdadera guerra espiritual. El enemigo de nuestras almas no quiere que la palabra corra. Quiere engañarnos para que no creamos, decíamos la semana pasada. No son los cristianos los que quieren lavarte el cerebro para que creas. Es el enemigo el que quiere lavarte el cerebro para que no creas y te pierdas. ¿De acuerdo? Entonces, hay aquí siempre la dificultad. Por lo tanto, yo decía, ¿no?, la Iglesia siempre ha estado en persecución y pienso que es algo que forma parte de nuestra realidad, de nuestra historia, que cesará cuando Jesús regrese. Y siempre va a haber hombres perversos y malos que van a intentar impedir, frenar esa palabra, ¿de acuerdo?
que surja su cometido. Y detrás de esas personas, pues sabemos quién está. Y bueno, estas personas concretamente, en el caso de Pablo, eran los religiosos de aquel tiempo, los poderosos de aquel tiempo, que cuando escuchaban el Evangelio lo veían como una amenaza a su posición y a su poder, lo mismo que con Jesús, ¿no? O sea, que Jesús viene y ahora el sector religioso que tiene su poder, que tiene ahí su influencia en la sociedad, en Jerusalén, en fin, en el mundo, pues o sea, este es el rey de los judíos que va, ¿no? ¿Cómo le vamos a dejar que él lo sea? Entonces, dice Pablo, al final dice, que seamos librados, y el Señor, y es una buena también oración para hacer, ¿no? O sea, Señor, líbrame del mal, eso está en el Padre Nuestro, más líbranos del mal, y también, Señor, líbranos de estas personas que de alguna manera quieren hacernos daño o quieren impedir pues la difusión de tu palabra, ¿no? Y hay culturas y países que esta oración está siendo intensa por parte de aquellos hermanos que tienen que estar ahí defendiendo y manteniendo en alto la palabra de vida. Y dice finalmente el apóstol Pablo, dice, porque no es de todos la fe. Esta expresión puede utilizarse de dos maneras. Cuando Pablo dice, no es de todos la fe, no está hablando con orgullo, es que nosotros somos los escogidos, los salvos, los buenos, y ellos son los malos. Se puede interpretar así. No es del todo la fe, claro, está claro, ¿eh? Aquí estamos nosotros, que somos del Señor, y ellos no lo son, y tal. Sino que lo está diciendo con pena. No lo dice con orgullo, sino lo dice con pena. ¿Cuánto me gustaría que estas personas, en lugar de ser enemigos del Evangelio, como él lo fue, ahora fueran como yo? ¿De acuerdo? Y pudieran, siendo enemigos del Evangelio, como Pablo lo fue, persiguiendo a los cristianos, ahora puedan difundir la palabra de Dios. Así que no lo dice con orgullo. No tenemos que cuando hay alguien no cree, yo creo, por eso soy un elegido, Dios me ha dado la fe a este. No lo dice de esa manera, lo dice con pena, porque le hubiese gustado que estas personas que se oponen no se hubieran opuesto, hubiesen creído, porque también lo escucharon en el caso de los tesalonicenses, que ahí se produjo una tremenda persecución por parte de los líderes de la sinagoga, pues que hubo una parte de la gente de esa sinagoga que creyeron a lo que Pablo decía, pero otro sector no lo hicieron, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, sino que persiguieron al apóstol. No es de todo la fe. Así que eso, en primer lugar, la petición de oración. En segundo lugar, la confianza de Pablo que tiene en la obra de Dios. Y esto es importante, en la fidelidad de Dios para con nosotros. Dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿De acuerdo? Nosotros estamos orando que el Señor nos guarde del mal, nos libre del mal, pero ahora dice que es el Señor y tengo la certeza, ¿de acuerdo?, de que Él os va a afirmar y a guardar del mal. Y tenemos, dice Pablo, confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. O sea, está hablando de la incredulidad de la gente que persigue, el apóstol Pablo, que persigue el Evangelio, a la fidelidad de Dios para con los hijos, para con sus hijos, para con la iglesia. ¿De acuerdo? Y vemos aquí las dos caras de la misma moneda. En primer lugar, habla de lo que hace el Señor, que Él es fiel, que os va a afirmar, que os va a guardar del mal, y parte de ese mal eran los mismos perseguidores, porque como sabéis, esta iglesia estaba siendo perseguida también por los mismos que estaban persiguiendo a Pablo, los líderes religiosos de la ciudad, pero el Señor os va a afirmar y os va a guardar en medio de eso, os va a afirmar en la fe y os va a guardar del mal. Es buena oración también para hacer cada día. Señor, afirma mi fe, hazla más firme, más robusta, más confiada en ti. ¿De acuerdo? Y también, Señor, guárdame del mal, guárdame del mal. Y ahora es lo que hace Dios, pero ahora lo que nosotros debemos hacer. Dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis aquello que os he mandado. Esto es muy importante porque Pablo tiene la certeza, no siempre podemos tener la certeza de que alguien vaya a hacer lo que le hemos pedido, ¿a que sí? Pero Pablo tiene, por el conocimiento que tiene de esta comunidad, la seguridad de que estos hermanos y esta iglesia va a hacer lo que Pablo le está pidiendo que haga. Como digo, no se puede decir de todo el mundo.
Porque a lo mejor tú eres empresario y tienes a alguien que dice, oye, mira, puedes hacer esto, necesitamos preparar este envío, este paquete, lo que sea, y tal. Sí, no te preocupes, ¿no? y llega el de correo y todavía no lo ha hecho. Esto es una tremenda convicción y conocimiento de esta comunidad. Dice, estoy convencido, tengo confianza respecto a vosotros de que lo estáis haciendo ya y lo vais a hacer. Aquello que os estoy enseñando, aquello que os enseñé cuando yo vine por primera vez a predicar el Evangelio, y una de esas cosas era perseverar en la prueba, cosa que hemos visto a lo largo de la carta, lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. ¿De acuerdo? Y el resultado de eso es que el Señor va a encaminar nuestros corazones a dos cosas importantes: al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La idea aquí es que es una obra humana y divina, ¿de acuerdo? Nosotros estamos obedeciendo la palabra del Señor y al mismo tiempo Dios nos está conduciendo, encaminando, dirigiendo, guiando para alcanzar el propósito y el objetivo que Él ha establecido para nosotros. Y dos aspectos de ese objetivo, dice aquí el apóstol, que se trata del amor de Dios y de la paciencia de Cristo. ¿De acuerdo? Dos cosas necesarias para la vida, ¿no? El amor y la paciencia. Ayer estábamos escuchando esto en la charla. Bien, y en segundo lugar, una vez visto eso, la petición de oración, la certeza de la madurez de esta iglesia, del crecimiento de la palabra a través de la iglesia, a través de la dificultad, Pablo pasa a tratar un problema que sigue persistiendo en la comunidad. Ya había hablado él en la primera epístola acerca de esto. Dice en el versículo 6, ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor, que os apartéis de todo aquel que ande desordenadamente. ¿Qué es lo que estaba pasando? Aquí está Pablo, podríamos decir, dando no solamente unos consejos, está dando unas instrucciones, prácticamente como un mandato del Señor, a través del apóstol Pablo, a corregir ciertas cosas que se estaban produciendo. La primera era, como decíamos, en cuanto a la segunda venida, la resurrección de los muertos, etcétera, todo lo que tiene que ver con eso. Pero el segundo problema que se estaba dando era que a raíz de eso, como ya sabéis, ¿no? Pues algunos no querían trabajar, y bueno, si el Señor va a venir mañana, pues me despido de la empresa, cojo el finiquito y ya está, me voy a la playa. No. O sea, si hay una cosa, cuando hablamos de manual de supervivencia para el fin del mundo, si hay una cosa que tiene que quedarnos clara, es que tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿De acuerdo? Por eso Pablo está hablando de cosas muy prácticas. Oye, pues que igual Pablo podría sugerir, ya que el Señor va a venir, vamos a hacernos un búnker, yo qué sé, o vamos a irnos a la montaña, o vamos a irnos a un lugar solitario para... No, está diciendo, tenéis que seguir siendo cristianos, siendo honestos, coherentes, que la palabra siga corriendo, ¿de acuerdo? Como decía Lutero, si yo supiese que el Señor viene mañana, plantaría un árbol hoy. Mira, esto es fantástico, ¿no? ¿Para qué voy a plantar un árbol si ya el Señor viene mañana, ¿no? Pues yo seguiría haciendo lo que tengo que hacer. Y esa es la enseñanza de la escatología. No es para que nos vayamos ahora al mundo de las ideas, ¿de acuerdo? Y de las emociones, sino para que seamos coherentes y que cuando el Señor venga nos coja confesado, como se dice aquí, nos coja haciendo pues aquello a lo que Él nos ha llamado. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, ese era un problema, y otro problema era la realidad que estaba surgiendo de los abusos en cuanto a la generosidad de la Iglesia y de los cristianos. Como decía, esto es algo completamente extraordinario. Nosotros hablamos de la generosidad, hablamos de la hospitalidad y todos estos valores y pensamos que eso está en la sociedad, ¿no? Eso está en el Evangelio. O sea, vamos a ver que antes del Evangelio ni la gente era generosa ni la gente era hospitalaria. O sea, que esos valores y otros muchos más se introdujeron gracias al Antiguo Testamento, gracias a Dios, ¿no? Que nos da los 10 mandamientos, nos da instrucciones, nos da cómo tenemos que conducirnos, nos da valores, ¿no? Y claro, en sociedades tremendamente egoístas, que pensaban solamente en sí mismas, que sus casas estaban cerradas, ahora resulta que esas personas que eran egoístas ahora son generosas. ¿De acuerdo? Y ahora abren sus casas para hospedar a aquellos cristianos, a aquellas personas que venían
de visita y que no tenían dónde hospedarse. Ahora tenemos los hoteles y los hostales y estas cosas, ¿no? Y la gente se puede quedar ahí. Pero la hospitalidad es un valor fundamental introducido por el cristianismo, ¿de acuerdo? Y por el Señor. Por eso son cualidades que tenemos que tener. Pero siempre que existen estas cosas, existen también abusos. Entonces la iglesia era hospitalaria, la iglesia era sumamente generosa. De hecho, sabemos que la iglesia se ocupaba de las viudas y de los huérfanos que eran completamente desatendidas en el siglo I. O sea, una persona, por eso dice Santiago, la verdadera religión es ocuparse de las viudas y de los huérfanos. ¿Por qué dice eso? Porque ahora las viudas tienen su paguilla, ¿me entendéis? Pero en aquel tiempo eran personas que estaban completamente abandonadas, ¿no? Y la iglesia, fijaros la generosidad de la iglesia, pues que apoyaba a estas personas, las cuidaba, y aquellos que también eran necesitados les daba de comer, los hospedaba, etc. Eso es lo que marcó realmente una diferencia tan grande cuando la gente veía cómo era la comunidad cristiana, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, como decía, se producen abusos. Tal era el caso cuando dice Pablo, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto es una afirmación que probablemente fue acuñada por el apóstol Pablo, pero que tiene sentido, porque el tema del trabajo es algo que forma parte de la ética cristiana. ¿De acuerdo? Que tenemos que ser autosuficientes, que tenemos que trabajar. Muy bien, yo me quiero independizar, pero es bueno que tengas un trabajo, para que no dependa de tus padres, ¿me entendéis? Cuando alguien se quiere casar, nosotros cuando alguien nos pide consejos, oye, que nos queremos casar, ¿tienes trabajo? No, ¿cómo vamos a vivir? Bueno, búscate un trabajo. El trabajo es de Dios, está establecido, ¿de acuerdo? Y no es una condena, sino antes de que el hombre pecase, la mujer, Dios estableció para el hombre y la mujer que cuidasen del huerto, que trabajasen. Así que uno encuentra realización propia cuando hace algo. Por eso dice también Pablo que cuando uno no trabaja, la vida se desordena. Y vivimos una vida desordenada. Y el trabajo, de cierta manera, ordena la vida. ¿Que sí? Porque tienes un horario, tienes un orden, o sea, eres responsable, provees para tus necesidades, no tienes que depender de nada ni de nadie, ¿de acuerdo? Y eso está en la Escritura. Pero como decía, era tal el abuso que en el siglo I, que se daba en el siglo I, aparte, ya lo hemos visto, gente que se hacía pasar por Pablo y escribía una carta diciendo que lo que Pablo había dicho, bueno, no decían eso porque si no se les hubiera pillado, ¿no? Pero yo, Pablo, y decía todo lo contrario que Pablo había estado enseñando en la iglesia. Por eso hay que estar también, vamos a ver, cuidando la verdad de la Biblia, ¿no? Porque falsos maestros, gente que va a introducir cosas que no son correctas, eso ha habido siempre y lo va a seguir habiendo, ¿de acuerdo? Entonces, eso de alguna manera hay que también enfrentarlo, hay que solucionarlo. Y es lo que Pablo está haciendo, escribiendo la segunda epístola, corrigiendo estas cosas, aclarando estas cosas, ¿no? Para no ser engañado. Pero la segunda cuestión que también era esta que estábamos diciendo, cuando dice esta cuestión porque había abuso. Mira, se escribió, hay una cuestión muy interesante, un libro muy interesante que se descubrió, que se llamaba la Didache, que fue escrito, fue podríamos decir un manual, como podríamos decir un reglamento interno, para que me entendáis, de la iglesia primitiva. Fue escrito la Didache en el año 65 al 80. O sea, fue escrito casi al mismo tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo. Bueno, Pablo estas epístolas escribió en el año 55, antes, ¿no? Pero quiero decir que esto es un escrito muy, muy reciente, que fue escrito al mismo tiempo en que estaban escritos los libros del Nuevo Testamento. Claro, en el Nuevo Testamento se habla de la generosidad, de ayudar a aquellos que lo necesitan. De hecho, Pablo en 1 y 2 de Timoteo habla de las viudas, pero dice, aquellas que en verdad lo son. Porque había personas que estaban... ¿veis? Entonces, fijaros, o sea, el Evangelio propone principios tan fantásticos como eso, la generosidad, la hospitalidad, pero siempre hay alguien que se aprovecha de eso, ¿de acuerdo? En este caso, claro, como decían las viudas, y en este caso aquí en esta iglesia, aquellos que se estaban aprovechando de la generosidad de la iglesia y dejar de trabajar y exigir a la iglesia que les ayudase, ¿no? Entonces, dice que el que no quiere trabajar, ojo, no dice el que no puede trabajar, ¿de acuerdo? O sea, una cosa es no querer trabajar
y otra cosa es no poder trabajar. Entonces, cuando alguien no puede trabajar, pues en la medida que se puede hay que ayudar a esta persona. Pero cuando alguien no quiere trabajar, ¿de acuerdo? Pues aquí ya hay que podríamos decir, exhortar y corregir a esa persona, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por lo que decía, mira, era tal el abuso en el tema de la hospitalidad que, claro, en aquel tiempo, como decía, Pablo cuando va de un sitio a otro tiene que ir caminando, ¿de acuerdo? Como decía Jesús, que iba de sitio en sitio y se hospedaba en casa de Marta, de María, de Lázaro, en casa de gente, de conocidos, ¿no? Etcétera. Entonces, también pasaba en el siglo I. Pero claro, había, como decía, los falsos maestros que se hacían pasar por buenos maestros, que también utilizaban la hospitalidad de los hermanos de esa iglesia, ¿de acuerdo? Y era tal el abuso que fijaros de qué manera corrigen esto, que dice lo siguiente, la didaché, es fantástico, ¿no? Y dice lo siguiente, todo apóstol y profeta que llegue a vosotros ha de ser recibido como el Señor. O sea, veis la generosidad, la hospitalidad de la iglesia. Dice, pero no se quedará por más de un día o dos, si hace falta. Pero si quiere quedarse 3 o 4, no es un verdadero profeta. ¿Veis? Entonces, cuando Pablo habla tan fuerte sobre el que no quiere trabajar tampoco coma, es que esto era un problema general. ¿Entendéis lo que quiero decir? El problema del abuso. Que nos lleva, cuando hay este abuso, nos lleva a decir, pues ya no ayudo más. Por eso Pablo dice después, no os canséis de hacer el bien. Ahora vamos a hablar de eso. Pero es una realidad y también Pablo nos dice que estas cosas también no se pueden, hay que corregirlas, ¿de acuerdo? Aunque pueda parecer, porque realmente era este problema. Y hay otro texto que dice, al marcharse el apóstol, el profeta, no aceptará nada sino pan para su viaje. Pero si pidiere dinero, es un falso profeta. ¿Os acordáis que Jesús había dicho a los discípulos que no lleven dinero, que no lleven nada, que Dios va a proveer, ¿de acuerdo? Entonces, si proveen estos hermanos de comida para llegar al siguiente sitio, pues hay que recibirlo y hay que ayudarle. Pero si está pidiendo dinero, ¿me entendéis? Entonces, esto es también un abuso, muchas veces que se da. Entonces, ante esa realidad, es un falso profeta si está pidiendo, oye, dame. Entonces, pues, por esa razón, Pablo está diciendo lo que está diciendo. Y después, en el versículo 13, dice, vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. O sea, estas cosas hay que corregirlas, pero no pueden dejar de que seáis hospitalarios y de que seáis generosos, asumiendo. Yo creo que esto es muy interesante entenderlo, porque ¿quién no ha sido decepcionado y defraudado con alguien al que a lo mejor has ayudado, ¿no? ¿Me entendéis? Y luego al final, ¿no? Y la tendencia es, pues ya no lo hago, ¿no? Pero no, dice Pablo, dice, hay que asumir ese riesgo. Por eso dice en Gálatas también, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿no? Y ese hacer bien sin cansarnos es porque a veces hacer el bien cansa. ¿No que sí? O sea, a veces cansa porque cansa. O sea, yo ayer, otra cosa que no he dicho al principio, mira, nosotros después de Oasis, y un grupo de hermanos, pues estamos ahí pendientes de la gente que ha venido para saludarles y todo eso. Mirad, hay un equipo que, digo yo, en 15 minutos recogieron todas las mesas, toda la cocina, todas las sillas y volvieron a poner el local en la situación en la que está. Pasaron la fregona y todo, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, el servicio siempre cansa. El servicio, el que sirve siempre se desgasta. Yo digo siempre, es como el perdón. O sea, cuando tú, ahora se habló del perdón, y yo siempre me gusta mucho este concepto, porque cuando uno perdona, el que paga eres tú. El perdón no sale gratis. Por eso Dios entregó a su Hijo para morir en la cruz. ¿Me entendéis? Alguien tiene que pagar, porque si no Dios no sería justo. Entonces, cuando tú decides perdonar, decides tragarte tú el asunto, llevar tú la carga, llevar tú la ofensa, para que el otro no la lleve. Pero al final alguien paga, ¿a que sí? Y claro, el gesto de perdón por eso es tan difícil, porque
Porque el que tiene que pagar eres tú. Si el ejemplo de la lámpara, ¿no? Si el niño del vecino viene con su padre, te rompe la lámpara, le puedes decir, oye, el que rompe paga, ¿no? El que rompe paga, entonces eso estaría feo. Pero si le dice, no te preocupes, no pasa nada, ¿quién va a pagar la lámpara? La va a pagar tú. Por eso el Evangelio es así, ¿no? O sea, Dios nos ha perdonado, pero ese perdón no ha salido gratis. Alguien tiene que pagar. Y el servicio es lo mismo, ¿no? O sea, el servicio desgasta porque supone un sobreesfuerzo y todo eso, pero también desgasta emocionalmente, que eso es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Entonces, claro, no debemos permitir los cristianos que teniendo unos valores tan bonitos como los que tenemos, de generosidad, de hospitalidad, etcétera, 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 por una decepción, por alguien que se ha aprovechado, dejemos de hacer eso. Por eso él lo dice, dice, no os canséis de hacer el bien, no nos cansemos, ¿de acuerdo? Así que sigamos adelante con ese consejo del apóstol Pablo. Y ahora finalmente termina diciendo lo siguiente, y el mismo Señor paz os dé siempre paz en toda manera. O sea, antes ha dicho, no tenemos mucho tiempo para desarrollar esto, de que en un sentido estas cosas de las personas que abusan, que se aprovechan, de alguna manera habría que confrontar eso, habría que dirigir eso. Pero dice, tratadle como hermano. No, eso también lo que decíamos ayer, hay que decir la verdad pero con amor, ¿de acuerdo? Y el amor pero con la verdad. Siempre que estamos dando un consejo, siempre que estamos corrigiendo algo que es incorrecto, las dos cosas tienen que ir juntas. ¿No? No solamente la verdad, que cae como fulmina, como una guillotina sobre la cabeza del culpable, sino acompañada del amor también. Entonces, por eso dice, tenerlo como hermano, ¿no? Porque la intención de esa corrección, ¿de acuerdo?, es ganarle, no condenarle, no perderle. Y finalmente ya termina, se despide y dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mira, cosas muy bonitas aquí. El Señor de paz os dé siempre paz. Cuando se decía antes, vaya usted con Dios. Después dice el Señor de paz, después dice que el Señor esté con todos ellos. Que el Señor esté con la iglesia, que el Señor esté con ellos. Es como antes también se decía, vaya usted con Dios. El deseo del apóstol Pablo, él sabe que Dios está con ellos, ¿no? Pero su deseo es que, y es bueno recuperar esa costumbre. O sea, a mí me gusta mucho, ¿no? Los que somos ya mayores, no hemos escuchado de nuestros mayores decir, vaya usted en paz, o vaya usted con Dios. Bueno, pero nosotros lo podemos decir de una manera fundamentada, ¿de acuerdo? O sea, que el Señor esté con nosotros, que el Señor nos acompañe allí donde vayamos, ¿de acuerdo? Y que su paz también nos inunde. La paz viene de Dios. Somos el país que más consume medicamentos, ¿de acuerdo?, ahora mismo para calmar el alma inquieta y el espíritu y el estrés y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esto no quiere decir que nosotros estamos libres, porque nosotros también como cristianos entramos en situaciones de tensión, de estrés, etc. Pero qué bueno que el apóstol Pablo habla del Señor de paz. Del Señor de paz, que os dé paz. Así que cuando nos falta la paz, tenemos que ir a la fuente, a aquel que puede darla, ¿no? El Dios de la paz esté y el Señor esté con vosotros. Y finalmente también habla de lo que decía antes, de la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Es muy interesante porque, lo decía antes, aparte de los falsos maestros, parece ser que el apóstol Pablo tenía un problema de la vista. Y entonces pues tenía que usar de un amanuense, que era una persona como aquí alguien que le dicta al otro, le va dictando al otro, como antes en la oficina, ¿no? Que estaba la secretaria y que iba dictando la carta de... Pues en un sentido Pablo tiene que usar a alguien que vaya escribiendo lo que él iba diciendo, ¿de acuerdo? Pero
los finales en este caso, de esta carta tenía que ser tan... Yo me imagino esa firma de Pablo con letras grandes, porque como estaba, no veía bien, no tenía que ver, y todo el mundo tenía que decir, podría decir, esto es de Pablo. ¿De acuerdo? Porque sabemos ese problema con la vista y tal, que no tenía que ser una escritura perfecta, pero sí que era una señal cierta, ¿de acuerdo?, de que este no era un falso escrito, sino que esto era de Pablo. Y él se esforzaba a coger el lápiz allí al final para dejar su rúbrica y la evidencia de que esto era verdadero. Esta carta viene de él, ¿de acuerdo? Aunque haya usado a un secretario que estaba allí al lado, probablemente Timoteo o Silas, que estaban con él, ¿de acuerdo? Así que bueno, así termina el apóstol, pues una primera y una segunda carta que trata de eso, de seguir alimentando la confianza, la esperanza de la venida del Señor, de que la persecución que sufre la Iglesia va a terminar cuando el Señor regrese, que no obstante podemos seguir creciendo en nuestra fe, podemos seguir creciendo en nuestro amor, que tenemos que seguir avanzando, que lo mejor está por venir, que el Señor va a venir pronto, no sabemos cuándo, pero sabemos que va a venir y lo va a hacer, que Él controla todas las cosas, que tenemos que vivir responsablemente, ¿de acuerdo? Haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer hasta el minuto final, ¿de acuerdo? Y en la certeza de que Él nos va a guardar, nos va a fortalecer y nos va a dar la paz y la gracia que necesitamos. La gracia es que alguien nos dé algo, o sea, mira, ese que ha roto la lámpara, si encima de decirte perdono, le das al niño 20 euros para que se convide, eso es gracia. O sea, si te pilla la Guardia Civil porque te has saltado un semáforo, pero con cámara, ¿no? ¿De acuerdo? Y es de los viejos y compasivos, y te dice, mira, te podrían caer 500 euros, pero anda, vete y no peques más. Uno se va allí sabiendo lo que es la gracia. ¿A que sí? ¿Y cuánta falta hace? ¿A que sí? Ayer se hablaba de esto, yo pensaba en eso, qué verdad, ¿cuánto bien hace la gracia, ¿no? O sea, que mereciendo el infierno, que Dios encima nos dé más de 20 euros, nos diga, ¿no? O sea, te doy a mi hijo para pagar, porque alguien tiene que pagar, pero encima te doy la vida eterna, te doy, y cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Por lo tanto, no podemos responder a esto, sino de la manera en que Pablo respondió. ¿De acuerdo? Que la palabra del Señor corra y que la palabra del Señor sea glorificada y que cumpla su propósito en la certeza de que Él está con nosotros y nosotros estamos con Él y estamos en el sitio correcto. Pero si alguien todavía no ha dado ese paso, aquí estás escuchando cosas buenas, ¿a que sí? Y estás escuchando algo que quizás nunca habías escuchado. Y también estás buscando algo que no sabías dónde estaba, pero ahora que sabes dónde está. La paz y la gracia están en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Así que mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y la gracia del Señor al venir a buscarnos cuando merecíamos una buena multa, ¿de acuerdo? Y darnos todo lo que nos ha dado. Así que ven a Jesús, o sea, ríndete a Él, cree en Él, entrega tu vida a Él, confiesa de que estás perdido, de que sin Él estás condenado al fracaso y recíbele como tu Señor y Salvador, síguele como discípulo y disfruta de su paz y de su gracia en tu vida. Amén. Te damos gracias, Señor, porque es cierto, es algo extraordinario lo que tú nos has dado, que nunca podemos dejar de entender y de agradecer, Señor. Gracias, gracias. Ayúdanos a ser fieles, a seguir, Señor, difundiendo tu palabra de las maneras que podamos y sepamos, Señor, porque esto es lo que necesita el mundo. Necesita que tu palabra corra y que llegue a los corazones y a las familias, Señor. Te lo agradecemos mucho y te pedimos que nos guardes de todo mal, Señor, y que nos dé la paciencia y el amor de Jesucristo. En su nombre, amén.